Hoy es lunes, marzo 14 del 2022. Le damos la bienvenida al pastor César de Alba, de esta iglesia cristiana Gran Rey en Galicia, España. Pastor, bienvenido. Es un placer verle nuevamente. Feliz año nuevo. No lo habíamos visto desde el año pasado. Gloria al Señor. Nos alegramos de verle a pesar de muchas cosas que han pasado. Yo sé que él a lo mejor nos va a dar testimonio, pero Dios sigue siendo bueno en su vida y en la vida de cada uno de nosotros. Bendiciones, bienvenido. Amén. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, todas. Qué bueno compartir con ustedes. Ya, como decía la hermana Iliana, este año no había estado, pero bueno, feliz año. El latino tiene esa costumbre, ¿no? Que hasta que no nos vemos durante el año, sigue siendo feliz año, ¿no? Entonces, qué bueno poder estar aquí. Felicidades por los 2 años de ministerio que ya están cumpliendo. Esta semana celebran esos 2 años y sé que ha sido tremendo, ¿no? Como el Señor los ha usado para llevar su palabra, para crear conexiones, para hacer cosas tremendas en tiempo de pandemia, donde muchos no tenían la oportunidad de recibir palabra del Señor o de tener esa iglesia donde acudir. Ustedes han sido esa herramienta del Señor para transmitir su mensaje, ¿no? Ese mensaje de paz, ese mensaje de amor, ¿no? Del Señor en estos tiempos que son tan turbios, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Como decía Iriana, han pasado muchas cosas, pero bueno, seguimos de pie, seguimos firmes, es importante. Y quiero que me acompañe la palabra del Señor en Mateo, vamos a Mateo 16, versículo 24 al 26. Mateo 16, 24 al 26. Dice que, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo lo que él quiera, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a orar un momento antes. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, que comienza, Señor, lleno de tu presencia, Padre. Gracias por cada hermano y hermana que decide, Señor, buscarte desde muy temprano, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas nuestra guía durante todo este día, Señor. Que cada cosa que vayamos a hacer, Señor, decir, Señor, cada cosa que acontezca en nuestra vida, Señor, venga de ti, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque hasta aquí, Señor, nos has acompañado y sabemos que hay mucho más todavía de ti para nuestras vidas, Padre. Bendigo a mis hermanos y hermanas, Señor, Padre de los oscuro, Señor, con toda clase de bendición en tu nombre, Padre, sabiendo que tú tienes planes de bien y no de mal para cada uno de ellos. Te doy gracias y te pido que cada cosa que aquí se hable, Señor, venga de ti, Señor, y que sea edificante, que venga a ministrar nuestras vidas, nuestros corazones, y que podamos salir llenos de aquí, de ti, Señor. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Mire, muchas veces hemos escuchado, seguro usted ha escuchado esta parte de la Biblia donde Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o si alguno quiere ser mi seguidor, debe tomar su cruz, ¿no? Negarse a sí mismo, tomar su cruz. Y muchas veces lo hemos escuchado, mire, es una decisión tremenda, ¿no? En la Biblia también vemos una parte donde dice que hay un joven rico que llegaba y le decía a Jesús, Señor, quiero ser tu seguidor, ¿cómo puedo hacerlo? ¿No? Y él le dice, bueno, debes cumplir los mandamientos, debes cumplir con ciertas normas. Y él le decía, ya he hecho todo eso, ¿qué más debo hacer? Cuando el Señor le dice que debe dejar todo lo que tiene, toda su riqueza, dársela a los pobres y seguirlo a él, este hombre dice la palabra que se puso triste y marchó. Porque son decisiones muy tremendas. El seguir a Cristo no es algo, aunque hoy en día usted ve que mucha gente dice que ser seguidora de Cristo, no es algo tan ligero. Es una decisión firme, es una decisión verdadera. Cuando usted decide seguir a Cristo, su vida cambia para siempre. Entonces es una decisión en donde uno se determina a, mire, la palabra determinarse es tomar una decisión firme. Determinarse es despejar toda incertidumbre, toda duda o todo malentendido. O sea que si usted se determinó a seguir a Cristo, usted lo hace de una manera que no queda duda. La gente de su entorno, de su alrededor, cualquier persona que llega a usted o lo conoce, debe ver que usted se refleja un seguidor de Cristo.
Imagínate que la palabra dice que los cristianos empezamos a ser llamados así porque éramos pequeños Cristos. Imagínate el nivel de la palabra cristiana. Éramos imitadores, somos imitadores de Jesús. Entonces, es algo tremendo, porque aunque hoy en día, repito, no se ve o ha sido diezmado el significado como tal, la determinación de seguir a Cristo es algo muy serio. Y cuando usted decide seguir a Cristo, automáticamente vienen unas cositas muy tremendas que se llaman tentaciones, oposiciones y todo tipo de cosas que quieren que usted meta la pata, que usted tire la toalla y que usted se rinda. Pero mire, si vamos a la palabra, vamos a ver que Jesús pasó por lo mismo. Vamos a Mateo 4 y ahí podemos ver en Mateo 4 cómo Jesucristo también fue tentado, ¿no? Y hoy quiero hablar de este tipo de cosas que suceden cuando usted decidió seguir a Cristo. Automáticamente a usted empezaron a pasarle cosas que jamás, decimos, jamás me había pasado, pero es que sí, estaban ahí, pero no nos dábamos cuenta, porque el velo en nuestros ojos no nos permitía darnos cuenta. Porque usted cuando decide seguir a Cristo, automáticamente se convierte en un soldado del ejército de Dios. Automáticamente usted es un objetivo del enemigo. Entonces, él quiere hacerte tropezar por donde sea. Y va a usar lo que sea y a quien sea para que tropieces. Y hoy quiero darte de muchas maneras, de algunas maneras en las cuales él te viene a meter a hacer piedra de tropiezo. Y mire, Jesús nos lo muestra en Mateo 4. Dice en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Una cosa tremenda que el enemigo va a hacer, y a lo mejor ya he hecho contigo, es que cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, él quiere venir a confundir tu identidad. Dice la palabra que a través de Jesucristo somos considerados hijos de Dios y como tal somos coherederos con Cristo Jesús de la promesa del Señor. Entonces usted y yo tenemos un lugar de hijos que antes no teníamos, pero ves cómo el enemigo quiere confundirte y te viene a decir, oye, le dice a Jesús aquí, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien te diga que por ser cristiano, ¿cómo es posible que tú sufres? ¿Cómo es posible que padezcas si tienes un Dios bueno? Y esto me recordaba, le comentaba a Iliana, que hace unos días, hace un mes aproximadamente, yo me encontraba en el hospital, estaba hospitalizado con un tema de salud y lo que más llegó a mis oídos en aquel momento de mucha gente fue, ¿cómo es posible que siendo cristiano, cómo es posible que siendo hijo de Dios, tú sufras tanto? Y en aquel momento el enemigo se encarga de que esas palabras cada vez retumben más y retumben más en ti. Pero gracias al Señor que estuvo conmigo ahí, pude pararme firme y entender y determinarme que yo no soy lo que la enfermedad diga, ni soy lo que mi proceso diga. Soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Y dice que soy un hijo de Dios. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Y mira, Jesús le dice, al enemigo le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Lo derrotó con palabra. Pero el enemigo continuó tentando más a Jesús y le dice que se lo llevó a la santa ciudad y le puso el pináculo del templo y le dijo otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez Jesús respondió con la palabra, creyó en la palabra. Mire, este escrito está en el original, quiere decir, escrito está y sigue estando escrito. Cuando traducimos la palabra griega al original, al actual, es escrito está y sigue estando escrito. O sea que escrito está y sigue estando escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que saca de la boca de Dios. Escrito está y sigue estando escrito que al Señor tu Dios no vas a tentar. Y a eso se aferra Jesús. Entonces, en aquel momento en el que tú padeces prueba, debes recordar que escrito está y está escrito que el Señor es tu pastor y nada te faltará, ¿verdad? Que hay promesa de Dios para tu vida, porque escrito está y sigue estando escrito, ¿verdad?
que tu roca firme es Cristo, que de dónde vendrá tu socorro, viene el Señor, creador de los cielos y la tierra. Aferrarnos a lo que el Señor dijo, porque aunque la situación actual esté adversa, Dios ha dado palabra para tu vida y creemos en eso. Entonces dice que otra vez lo llevó el diablo al monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si te postrares y me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Había una victoria, la cual obtuvo mediante la firmeza y la determinación de creerle a Dios. Porque sí era verdad, él le decía cosas que eran reales, estaban en la palabra, imagínate. Pero Jesús sabía que más fuerte era lo que había dicho el Señor. Mire, el diablo utilizó esa confusión de, bueno, si eres verdaderamente hijo, ¿por qué te pasa esto? O también utilizó el ego. Oye, pero creo que puedes estar mucho mejor de lo que estás ahora. ¿Alguna vez te has visto tentado o tentada de hacer algo indebido porque parece que es más conveniente o porque tu situación puede cambiar para mejor si haces eso? Dice que muchas veces nos ha pasado, estoy seguro que le ha pasado a ustedes una vez, de que tu situación actual, sí, o la que has pasado, no es muy positiva, y llega siempre una ayuda a tu vida que, oye, como que quieres solucionarlo todo, pero eso no viene muchas veces del Señor. Y es ahí donde usted debe pararse firme y, como decía Jesús, negarse a sí mismo. Porque negarse a sí mismo es dejar de lado nuestros propios deseos egoístas. Negarse a sí mismo es que yo estoy dispuesto a cumplir el propósito de Cristo en mi vida, cueste lo que cueste. Aunque me lleve a sufrir, aunque me lleve llanto, aunque me lleve angustia, yo sé que me he determinado a seguir un camino y ese camino es el que mi Padre me dice. Y así como Jesús derrotó a Satanás en aquel momento, sé que puedo derrotar a Satanás porque la autoridad, porque el poder me lo ha dado el Señor, porque no soy yo, es Cristo que vive en mí, el que puede darme la victoria. Pero no solamente, mire, le pasó ya a Jesús. Luego vemos en el mismo versículo que leíamos antes, capítulo que leíamos antes, Mateo 16, en el versículo 21, vemos cómo Jesús tiene otra vez una piedra de tropiezo que quiere hacerle caer, y esta vez viene una persona muy querida, cosa que también puede pasarte en tu vida. Gente muy cercana, familia, amigos, que viene de repente con ese pensamiento que parece muy bonito y verdad, lo hace con buena intención. Pero hermano, si no viene de parte del Señor, si no está ligado al propósito de Dios, aunque suene muy lindo, es mejor que no esté. Y mire, en el capítulo 16, Mateo 16, 21, vemos, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro amaba a Jesús. Pedro compartía con Jesús, estaban juntos, iban de un lado para otro, comían juntos, dormían juntos. Este pensamiento de Pedro era un pensamiento por cariño, por amor. Ahora, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Palabras muy fuertes. Pero Jesús da la clave y dice, porque Pedro ponía su mirada en las cosas de los hombres y no en el plan de Dios. Mire, por más sufrimiento que puedas estar pasando o vayas a pasar, te repito, si no viene de parte, si ese sufrimiento viene de Dios, debe ser bienvenido en tu vida. Porque resulta que nos enseñaron o hemos escuchado muchas veces un evangelio que habla de prosperidad, de bendición, de abundancia, pero resulta que a mí me dice la palabra, bienaventurados los que padecen, bienaventurados los que son perseguidos, los que son vituperados. Entonces, creemos, a veces vamos en contra de la palabra de Dios
porque creo que solamente me va a ir de bendición siempre que siga a Cristo, y no es así. Es todo lo contrario. Dice, bienaventurado cuando por mis causas os persigan, os insulten, pero vuestro galardón está en el cielo. O sea, lo que tú vives aquí ahora, hoy en día, es temporal. Y sí, el Señor quiere prosperarte, es verdad. Pero también vas a pasar momentos en el cual vas a sufrir, vas a llorar, momentos donde no vas a estar tan a gusto. Pero es necesario, porque primeramente cada crecimiento que Dios envía a tu vida, cada proceso que es para crecer, te vas a pasar por momentos que no son agradables. Si tu vida ahora mismo es un camino de rosas y nunca has pasado por un proceso, déjame decirte que algo malo hay, porque no has crecido, porque el ser humano crece en el proceso y el proceso duele. Pero nos hemos acostumbrado a querer escuchar solamente Dios me bendice, Dios me dará la victoria. La victoria te la ha dado, Dios te ha dado la victoria, porque te ha hecho salvo, te ha hecho salvo. O sea, la palabra de bendición ya ha sido dada a tu vida, porque desde el momento que te aceptas a Cristo como Señor y Salvador, ya te ha dado algo muy valioso, que es la vida eterna. Los que estamos aquí somos creyentes de Cristo y estamos convencidos de que nos vamos a ir con Él, ¿verdad? Entonces, por por esa cuestión ya somos bendecidos. Pero como Pedro, muchas veces ponemos nuestra mirada en las cosas de los hombres. Quiero el bien ahora, quiero el beneficio ahora, quiero el bienestar ahora. Y muchas veces ese ahora me lleva a olvidarme de lo importante, que no es lo temporal, es lo eterno. Lo que importa es lo eterno. ¿Qué pasaría si mañana el Señor dice que ya llegó mi tiempo y se acaba mi tiempo? ¿Verdaderamente he sembrado donde debo sembrar? ¿Verdaderamente he acumulado tesoros donde debo acumularlos? En lo eterno, en el reino de Dios, o me he dedicado a vivir una vida cómoda porque solo pienso en mis deseos egoístas. Ahora, repito, si Jesús dice negarse a sí mismo es rechazar, renunciar a mis deseos egoístas y yo simplemente pienso en mi bienestar de ahora, creo que no me estoy negando en nada a mí mismo. Porque el Señor quiere que te niegues a ti mismo porque Él tiene mejores cosas para ti. No siempre lo que el ser humano cree que es correcto lo es. Es más, casi siempre lo que el ser humano cree que es correcto no es correcto. Es todo lo opuesto. Y va a haber gente en tu vida que va a llegar y te va a decir cosas que parecen ser bonitas, pero que no son buenas porque no están ligados al camino del Señor. Pero nosotros muchas veces escuchamos más a la persona que nos viene a decir las cosas bonitas que no son de Dios que las cosas de Dios porque, no quiero sufrir, porque no quiero llorar. Pero es necesario, hermano. Si vemos la palabra de Dios, vemos gente que sufrió, padeció, pero al final obtuvo la victoria, porque en el proceso fueron formados para poder deleitarse en las bendiciones del Señor. ¿Usted cree que José hubiera sido lo que fue si no hubiera pasado todo lo que vivió? Si no fuera vendido por sus hermanos, si no fuera llevado como esclavo, ese proceso de parte de Dios era necesario para la vida de José. Pero no solo para su vida, sino para todos aquellos que iban a ser bendecidos a través de la vida de José. Pues para tu vida hay bendición, pero para que puedas disfrutarla, debes pasar por un proceso. Y no solo para tu vida, sino para todo el que te rodea. Es necesario una transformación, y la transformación a lo mejor va a doler, pero es necesario, repito, negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir hacia adelante. Porque Cristo lo hizo. Cristo no vino a hablarnos a nosotros por hablar. No, dice la palabra que tenemos un sumo sacerdote que nos conoce, porque todas las cosas que hemos padecido, Él también las padeció, Él las vivió. Fíjate, Jesucristo no tenía necesidad alguna de pasar por ahí, pero por amor sufrió. Él fue burlado, Él fue insultado, fue humillado. La cruz era la muerte más humillante que puede existir, que era destinada para los delincuentes más terribles. Era tan humillante, que los romanos sentenciaban a la gente a morir en la cruz, pero no lo usaban para ellos mismos. Un romano no era sentenciado a la cruz, porque era demasiado humillante, demasiado denigrante. Entonces, eso era reservado para extranjeros, porque yo sí, un romano no debería pasar por ahí porque era demasiado humillante. Jesucristo padeció eso y lo hizo por ti. Ahora, Señor, ¿qué debo hacer para ser tu seguidor? Fácil.
negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Suena tan sencillo, pero ¿cómo nos cuesta? Porque somos seres, ¿verdad? Que vivimos muchas veces de manera almática, somos sentimentales, somos impulsivos, andamos por ahí más que por el espíritu, andamos por la carne muchas veces. ¿Y cómo nos cuesta? Y cuando alguien viene y te dice, oye, pero ¿por qué, Iliana, pero por qué te está pasando esto? Yo creo que no es justo que tú padezcas por servir a Cristo. No debería ser así. Y la hermana Iliana de repente empieza a tener pensamientos de, oye, es verdad, pero si yo le he dado mi vida entera a Cristo, ¿por qué ahora me pasa esto? Y automáticamente ella se hace una idea en su cabeza que la lleva por un camino confuso. Y de repente cuando nos damos cuenta, Iliana está pensando en tirar la toalla, porque no es justo que Iliana sufra si ella ha decidido seguir a Dios. Mire, cuando en la época de Jesucristo, cuando Jesucristo parte con el Señor, los apóstoles quedaron en la tierra haciendo lo correcto. Y ellos padecían. Y era una cosa que en la cultura judía no era normal. Padecer por hacer lo correcto no era normal. Pero ellos empezaron a darse cuenta de que, oye, con el Señor a veces no siempre estamos riendo, no siempre estamos gozosos, porque a veces estamos haciendo lo que nos envió a hacer, somos obedientes y nos están dando palos. En el libro de Hechos vemos que se sana a un hombre en el templo y esa sanidad, que era algo de lo que el Señor les había enviado a hacer, trae consigo una cosa, que es que de repente los detienen a los apóstoles y los llevan ante el concilio. Y ante el Sanedrín están hablando y les da la oportunidad de predicar de Cristo. Pero antes de eso, muchos se habían convertido, dicen que eran miles los que creían cuando vieron el milagro. Era un momento tremendo de gozo, de victoria para el reino de Dios. Mas, sin embargo, llevó a que los apóstoles padecieran. Fueron encarcelados, fueron amenazados, y dicen que antes de decirle que no podíamos seguir hablando más de Cristo, les azotaron. Se imagínate que fueron golpeados, maltratados, y luego los dejaron libres. Y cuando salieron de la cárcel, cuando salieron de ahí, se sintieron felices, porque fueron tomados por dignos para sufrir a nombre de Dios. Imagínate el nivel de compromiso, el nivel de entrega hacia Cristo, cuando ellos acababan de ser golpeados y en vez de ponerse a renegar del Padre o a renegar del llamado, dijeron, gracias Señor por tomarme en cuenta de ser digno de padecer por ti. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros hoy en día. Una iglesia que cuando sufra, se goce, porque sabe que sufre, porque está haciendo lo correcto, está haciendo lo que el Señor le envió a hacer. No una iglesia que se distraiga buscando la bendición, la prosperidad, sino una iglesia que esté dispuesta a estar ahí en el pie del cañón. Aunque te juzguen, te critiquen, se burlen de ti, no importa, porque si tú estás haciendo lo que Dios te ha enviado a hacer, tu galardón ya está conseguido y es el reino de los cielos. Dice Pablo que no buscaba agradar a los hombres, sino agradar a Dios, porque si busco yo agradar a los hombres, no seguía yo un siervo de Cristo todavía. Dice Jesús también, ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo si pierde su alma? ¿Verdad? Permito que muchas veces no nos damos cuenta, pero a nuestro alrededor el enemigo va a utilizar muchas cosas para hacernos tropezar. Gente muy querida, como en este caso le pasó a Jesús con Pedro. Y yo creo que si nos vamos a ese momento, la gran mayoría de nosotros hubiera actuado como Pedro. Señor, pero ¿por qué vas a permitir que te pase eso? No, no, más bien vámonos. Vámonos, no vayamos a ese lugar. Pero había un propósito. Jesucristo vino a la tierra con un plan. Y ese plan era morir por nosotros. Y aunque fuera duro, aunque fuera terrible, lo que Pedro, y es verdad lo que decía Pedro, Señor, que no te acontezca eso, Pedro estaba yendo en contra del gran propósito de Jesucristo, que era morir por nosotros. Era terrible lo que iba a pasarle a Jesús, pero era su plan de vida, su propósito de vida. Y muchas veces nos pasa eso. Muchas veces escuchamos voces que van en contra de nuestro propósito en el Señor. Simplemente porque, oye, como decía antes, no queremos padecer, no queremos sufrir, y porque dejamos que nos empiecen a meter ideas en nuestra cabeza que nos confunden, ¿verdad? Y por ahí va el enemigo y nos ataca el ego, el orgullo, la vanidad,
Y ya no es simplemente la identidad como hijo, sino que también ahora es, oye, pero si estás haciendo las cosas bien, ¿por qué sufres? Pero fíjate que no solo eso, pasó más todavía Jesucristo. Porque cuando Jesucristo ya viene el cumplimiento de su propósito, resulta que en Mateo 27:39, vamos rapidito, Mateo 27:39, cuando ya Jesús viene a cumplir ese propósito y ha batallado y ha estado durante 3 años de ministerio y ha tenido que enfrentarse al enemigo cara a cara y lo ha derrotado, ha visto cómo su familia muchas veces no creía en él, dice la palabra que sus hermanos se burlaban de él, cuando fue a su pueblo también fue casi lo lapidan, Jesucristo padeció, pero resulta que cuando llega el momento de cumplir su propósito, se consigue con una cosa tremenda. Y mire, dice el 39, dice, y los que, y los que pasaban le injuriaban, vendiendo la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Fíjate, o sea, la gente a la cual vino a salvar se burlaba de él, lo ponía en duda, le decía, oye, pero si tan grande eres, ¿por qué te está pasando esto? Si verdaderamente eres el rey, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Decías que eras capaz de derribar el templo y en 3 días reedificarlo. ¿Por qué ahora no eres capaz de bajar de una simple cruz? Imagínate este momento en el cual, y sé que a lo mejor te ha pasado, alguna vez has ido a ayudar a alguien o ayudar a ciertas personas y que la gente que vas a ayudar termine siendo gente que se burla de ti, que te maltrata, que te ofende. Jesucristo lo vivió. Aquellos por los cuales él se aferró al propósito, cada tentación que vivió, cada cosa, cuando Jesús ora en el huerto de Semaní y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que lo hacía por un propósito mucho más grande. Al día siguiente, estas personas se burlaban de él, lo atacaban, lo despreciaban, lo menospreciaban, lo insultaban. Oye, si quieres que creamos en ti, bájate de la cruz y ahí sí creeremos en ti. Vino más tentación a su vida, vino más. ¿Por qué? Porque muéstrame verdaderamente. Hoy en día, ¿cuántas veces nosotros, cuando queremos demostrar nuestra creencia, ante la primera cosa que pase de esta ya, perdemos los papeles? Yo me imagino pasando esto y yo hubiese dicho, bueno, me bajo de la cruz, pero se van a enterar quién soy. Porque somos así. Porque de mí nadie se burla y de mi Dios mucho menos. Pero Jesucristo siguió, padeció. Ese mensaje que nos decía de poner la otra mejilla, él no solamente lo dijo, lo hizo. Y puso mucho más que la otra mejilla. Se entregó por completo por nosotros. Y luego vino el premio, porque el premio no era ahí, eso era temporal. El sufrimiento era temporal. El premio venía después y era un premio eterno. Un galardón que perdura a pesar del paso de los años. Hoy podemos decir que Cristo vive y está sentado a la diestra del Padre y que no hay nombre que esté más alto que Jesucristo. Y porque Él se humilló, porque Él se entregó, obedeció al Padre. Y hoy en día está a la diestra de Él, reinando junto con Él. Tenemos una lucha constante. Como seguidores de Cristo, vamos automáticamente, usted apenas acepta a Cristo, usted va a tener una lucha contra el pecado. El pecado va a querer venir a seguir dominando tu vida, pero la palabra me dice que Cristo cargó con todos mis pecados y que Él me ha hecho libre. Pero el pecado y esa carne y ese antiguo hombre, esa antigua mujer va a continuar ahí intentando hacerme ella. Pero yo debo mantenerme firme y dejar de responder ante los deseos egoístas de mi carne.
¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio por mí. Pero debo tener la determinación, y repito que determinación es estar firme, sin dudas, sin titubeos, de que yo soy seguidor de Cristo y como tal voy hacia adelante. Y cuando venga la tentación, yo me paro firme, digo, no, ya no más. Yo he cambiado porque Cristo me ha cambiado. Ya soy nueva criatura, las cosas viejas han pasado. Tenemos una lucha también contra el odio y la burla del mundo. Vamos a padecer de eso. Pero el Señor nos advirtió, no estamos siendo engañados. Él dice que por su causa nos iban a perseguir, nos iban a maltratar, nos iban a ofender, pero que teníamos un premio que estaba en el reino de los cielos. Vamos a padecer palabras de burla de gente muy cercana a nosotros, a lo mejor, pero seguimos firmes porque sé que mi Dios está con nosotros. Mi Dios está dándonos fortaleza. Y porque, repito, es temporal. Es temporal lo que sucede. El Señor tiene un premio eterno para tu vida. Y como decía Mateo 5, en las bienaventuranzas, íbamos a ser perseguidos por hacer lo correcto. Hoy en día vivimos el tiempo donde la Biblia nos decía que llegaría el tiempo donde a lo bueno le dirían malo y a lo malo le dirían bueno. Si usted observa el mundo en el cual vivimos en ese momento. Y usted es enjuiciado y usted es ofendido por creer, por vivir por la justicia. Pero hermanos, es mejor vivir por la justicia y ser vituperiado que andar en injusticia. Porque, repito lo que decía el Señor, ¿de qué nos vale ganar el mundo si al final perdemos nuestra alma? Somos parte de un plan muchísimo más grande de lo que siquiera podemos imaginar. La iglesia de Cristo le ha sido dada una asignación maravillosa, que es extender el reino hasta lo último de la tierra. Pero esa asignación lleva consigo una gran oposición. Pero es tiempo de determinarnos. ¿Qué queremos hacer? ¿Verdaderamente somos seguidores de Cristo? ¿O queremos seguir este evangelio light, por decirlo, ¿no? De la prosperidad, del que dígame que me va a ir bien, pastor, bendígame y quiero que me vaya bien. Y el pastor a veces no te dice palabra de bendición y entonces ya te molesta hasta que el pastor no te bendiga. Pastor, pero usted dijo el domingo que todo nos iba a ir bien, pero en la semana me despidieron de mi empleo. O este evangelio también hoy en día, la iglesia del YouTube, que ando buscando por YouTube cualquier cosa que me guste o me agrade. O sea, si el Señor quisiera que hubiera un solo mensaje para toda la iglesia, con un solo pastor bastaría. Pero el Señor ha levantado muchos hombres y mujeres para hoy pastorear congregaciones, porque el mensaje que el Señor tiene para vuestra iglesia no es el mismo que tiene para a lo mejor una iglesia en España, porque son lugares distintos, tiempos distintos. Una persona una vez me dijo, pastor, me tocó, yo escuché que la palabra este año que me dieron era una palabra que en mi vida había prosperidad, pero aquí me dijeron otra cosa. Y yo, pero hermana, ¿quién le dijo eso? No, un pastor de una iglesia de México que escuché por YouTube. Y yo, vale, pues va a tener que hacer una cosa, múdese a México, congréguese ahí y a lo mejor ese mensaje sí viene para su vida. Pero si usted pertenece a una congregación, un lugar muy distinto, es más, en la misma ciudad de Houston, seguramente hay iglesias donde el Señor está llevando por un lugar, pero Faro de Luz está yendo por otro, porque ustedes tienen una asignación de parte de Dios para su vida. Y un mensaje que Dios pero va a ir condicionando según lo que Dios les ha asignado. Pero hay que firmes, determinados, a seguir a Cristo, sea cual sea el precio, sea cual sea el mensaje. Porque, repito, no estamos siguiendo a Dios por conveniencia. Sí que hay un premio, sí. Al final Dios es tan bueno que nos ha dado lo mejor, la vida eterna. Pero en Cristo hay renovación, en Cristo hay restauración, en Cristo hay perdón, hay salvación, hay sanidad. Todo eso viene de parte de Dios. Pero la consecuencia viene una consecuencia de determinarme a seguirlo. No es lo mismo ser creyente que ser un seguidor. Ojo. Y en la iglesia hay mucha gente que cree, pero creyente, muy pocos, porque no nos hemos determinado a negarnos a nosotros mismos,
tomar nuestra cruz y seguirle. Y es un tiempo tremendo en donde estamos escuchando de guerras. Desde el año 2020 ha comenzado a pasar muchas cosas que muchos ni imaginábamos que viviríamos. Una pandemia, ahora una guerra, hay hambre, hay escasez, hay cosas tremendas. Por todos lados son noticias que nos angustian. Pero repito, el Señor no nos engañó, Él nos advirtió de todo esto. Ahora, yo estoy seguro de una cosa, y es que todo lo que está pasando, puedo vivirlo de una manera muy distinta estando con Cristo que sin Él. Porque si estoy con Cristo, me aferro a su palabra, sé que aunque padezca, tengo un destino asegurado, que es estar con mi Dios ahí en el reino de los cielos. Pero si seguimos empeñados en buscar prosperidad, que repito, no quiere decir, el pastor me está diciendo que vivir bien o vivir bien, vivir próspero está mal. No te estoy diciendo eso. Dios tiene para tu vida grandes cosas, claro que sí. Y si tú en este momento estás viviendo una prosperidad económica muy buena, gracias a Dios por eso. Y que crezca cada día más, ojalá. Si tú tienes un momento, pero es que repito, no te determina tu situación de prosperidad económica o tu prosperidad familiar o tu prosperidad de salud, no te determina. Tú no eres eso. Tu identidad es hijo de Dios. Me encontraba en el hospital y cuando estoy ahí, notifico a alguien, me llama y le comento que estoy en el hospital. Y la respuesta de esta persona fue que yo estoy salado. Me dice, tú estás salado. Salado en mi país esa, ya tengo encima de todo. Me echaron mal de ojo, otra cosa así. Yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible que esta persona me diga eso? Pero en aquel momento entendí que no era la persona, era lo que había en la persona que venía a intentar atacarme, a hacerme tropezar. Y entendí, mi identidad no es esa. Porque sí, puede haber una enfermedad, pero sigo siendo hijo de Dios. Con enfermedad, sin enfermedad, lo que determina mi identidad es ser hijo de Dios. Las cosas, dice la palabra que según está Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y usted me dirá, pastor, pero yo era antes de Cristo, estaba enfermo y continúo estando enfermo. Da igual, porque tu galardón está en el cielo y tu enfermedad es temporal. Y es una temporalidad que no se define solamente, no, a lo mejor que temporal porque va a durar un mes o un año, no, no, no. Temporal porque tu destino eterno, que es el reino de los cielos, ahí usted no va a tener ninguna enfermedad. O sea, aferrémonos a lo eterno, pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios, no en la de los hombres, no seamos como Pedro, sino que vayamos mucho más allá. Y cuando usted tenga lucha, tenga batalla, tenga momentos de presión, pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Que aún siendo Dios, no le importó pasar por la cruz, porque sabía que el destino, el propósito era otro, era mucho más grande. Muchas veces decimos, sí, pero es que Él era Cristo, Él era Dios, pero tú eres hijo de Dios, tú eres iglesia de Cristo. Y tienes un destino maravilloso, eterno. Así que vamos a creerle más a Dios. Y sí, alrededor hay mucha crisis, mucha angustia, mucho dolor, mucho llanto. Y a lo mejor, no solo alrededor, a lo mejor en tu vida lo hay, pero tu destino es eterno. Así que hoy te invito a que te determines, a que tomes contigo esa cruz, te niegues a ti mismo, a ti misma, y vayas hacia adelante. Y que como iglesia nos sacudamos y que empecemos a verdaderamente ser iglesia y que no perdamos nuestro norte en cosas que son temporales, tanto buenas como malas, porque a veces nos confundimos en la prosperidad, pero también nos confundimos en los momentos de lucha, de batalla. Y Dios tiene grandes planes para ti. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Y mira, si te ha costado, hay veces que somos personas que decimos, Señor, yo quiero seguirte, Padre, yo quiero servirte, pero una y otra vez meto la pata, una y otra vez meto la pata. Y yo deseo, Señor, verdaderamente seguirte, pero me cuesta, Padre Santo,
El negar a mí mismo, Padre, es una batalla, es una lucha muy fuerte. Yo hoy te pido, Señor, que sobre cada uno de los que pasamos o sentimos esto, Señor, venga ese querer como el hacer que tu palabra dice que tú nos das. Padre Santo, que tú puedas hoy, Señor, darnos esa llenura, Padre, ese valor, ese espíritu, Padre, que tu palabra dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, Padre. Danos ese espíritu, Padre, para poder, Señor, creerte e ir adelante contigo, Señor, sin importar el precio, sin importar lo que cueste, Señor. Danos el entendimiento y la sabiduría para echar fuera de nosotros, Padre, toda cosa que quiera venir a perturbarnos, alejarnos de ti, Señor. Que así como Jesucristo, Señor, pudo confrontar a Pedro en aquel momento, tengamos nosotros el valor, Señor, de darnos cuenta qué persona quiere venir muchas veces, Señor, a ser piedra de tropiezo en nuestra vida, Padre. Sin importar quién sea, Padre, danos el Señor el discernimiento y la sabiduría para pararnos firmes en la roca que eres tú, Señor, y continuar hacia adelante siendo seguidores tuyos, Señor. Padre, te pido por cada hermano y hermana, Señor, por cada cosa que yo esté padeciendo hoy en día, para que seas tú fortaleciendo en medio de la prueba, Señor. Mira, Señor, si el horno de fuego, Señor, está intenso, Padre, en sus vidas, sabemos, Señor, que todo es para bien, Señor, que tú los estás moldeando, que tú los estás formando, que tú los estás edificando, Padre Santo. Padre, hay una victoria al final, Señor, y es eterna, Padre Santo. Haznos entender, Señor, lo valioso e importante que es seguirte a ti, Señor, lo valioso e importante que es, Padre Santo, seguir firmes, arraigados a ti, a tu palabra, a tu promesa, Señor. Y haznos entender lo valioso e importante que es tu iglesia en esos tiempos, Señor, para que podamos seguir firmes, siendo luz, allá donde tú nos envíes, Padre Santo. Yo te pido por esta iglesia, Señor, por Faro de Luz, por cada persona, Señor, que está conectada, para que tú, Señor, Padre, seas renovando sus fuerzas, Padre Santo. Mira, muchas veces, Señor, las pruebas vienen y nos cansan, nos agotan, Señor, nos hacen tropezar, pero te pido para que seas tú renovando fuerzas. Aquí hay personas, Señor, que tienen un deseo grande, Señor, de seguirte, Padre, sin importar el coste, Señor. Sé tú renovando fuerzas, Señor. Aquí hay personas, Señor, que han seguido adelante a pesar de mucho dolor, Señor. Yo te pido para que tú seas, Señor, llenándolos día a día de tu presencia, Padre. Mi Dios y Padre eterno, si hay cargas y batallas, Señor, sigue renovando la fuerza de mis hermanos. Señor. Necesitamos, Señor, seguir junto a ti, Señor. Porque si tú no estás con nosotros, Padre, esto no va para ningún lado, Señor. Así que ayúdanos a crecer cada día más en ti, ayúdanos a intimar cada día más contigo, Padre Santo, ayúdanos a tener una relación como nunca antes contigo, Señor. Y que en nosotros, Señor, haya cada día más ese Espíritu Santo, Padre, que venga a llenarnos, a ministrarnos, a edificarnos y podamos transmitir, Señor, que tenemos un Dios vivo, que transforma, que salva, liberta a toda criatura, Señor. Y que juntos, Señor, podamos unir ese pueblo para adorar y saltar tu nombre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a mis hermanos. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias. De verdad que es un honor poder estar con ustedes. Gracias por el trabajo que hacen. Eh, eh, es importante. Todo lo que hagamos para el Señor es importante. Y aún los que no están aquí, a lo mejor dirán, bueno, pero yo no lo hago en una red social. Si usted va y comparte el Señor donde sea, en su trabajo, en su colegio, en su familia, es importante. No quedarnos callados, porque durante mucho tiempo la iglesia ha estado callada, pero es tiempo de que la iglesia se haga notar. Seamos luz donde quiera que vayamos, porque hemos sido enviados a compartir lo más maravilloso que es Cristo Jesús. Que Dios les bendiga mucho. Amén, amén. Bendiciones, Pastor César. Gracias por esa palabra. Bendecimos su vida. Las cosas que suceden cuando decidimos seguir a Cristo. Gloria al Señor. Pasan muchas cosas, hermanos, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a nuestro Señor. Y es una realidad. Y lo primero, y usted puede darse cuenta que lo mismo el enemigo viene usando por años, por siglos de los siglos. Lo primero que viene a atacar es tu identidad. Y eso es lo que llegó a atacar a Jesús, la identidad como hijo. Recuerde que usted y yo somos hijos del Señor, gloria al Padre. Así que la iglesia tiene que despertar, la iglesia está en este tiempo para poder predicar, para poder llevar este evangelio y para poder llevar esperanza a un mundo que está en tiniebla. Le bendecimos, un abrazo a la distancia hasta España, pastor. Estaremos siempre orando por ustedes, por toda la iglesia alrededor del mundo. Bendiciones.